Gloria a Dios. Qué bueno tener hermanos también de otras naciones, ¿no?, que vienen a estar con nosotros en este culto. Y también queremos dar la bienvenida a todos los hermanos que están ahí detrás de esas cámaras, que en algunos casos a veces son miles y miles, ¿verdad? Nuestras iglesias en México, en Colombia, en los Estados Unidos también se reúnen delante de pantallas enormes, ¿verdad?, en los locales que tenemos repartidos por diferentes naciones para ver los cultos, sobre todo el domingo por la tarde. Y a todos nuestros hermanos les mandamos saludos y que el Señor les bendiga, y espero que esté llegando bien esta retransmisión y que ahora también les llegue a ellos bien la palabra del Señor. Salimos este lunes, no, el próximo lunes, gracias al Señor, podremos viajar por primera vez a Israel como familia. Es un sueño que yo he tenido durante más de 20 años, nunca lo he podido llevar a cabo, pero gracias al Señor, el Señor me ha puesto en gracia con hermanos de Israel y nos han ayudado para poder viajar por primera vez después de 20 años viajando a ese país, juntos como familia. Estaremos allí una semana. En un principio, bueno, no es que dudáramos, pero no teníamos claro si los doctores nos iban a poder viajar, sobre todo con el tema de Miriam, porque tampoco sabíamos a ciencia cierta qué es lo que tenía, si iba a poder viajar, si no iba a poder viajar, pero por fe yo creía que todo iba a salir bien y que el Señor tenía todo bajo su control. De hecho, ese fue el título del mensaje del domingo pasado. Yo al día siguiente, postrado totalmente en tierra, le dije al Señor: yo prediqué tu palabra, no me dejes en mal lugar. Yo prediqué tu palabra, te puse por todo lo alto, ahora tú honra a tu siervo. Y el Señor lo hizo. Todavía estoy así, yo me estoy recuperando de todo esto, porque ha sido un tiempo tremendo, no solamente para la vida y la salud de Miriam, sino también para nosotros. Y ha sido un tiempo extraordinario, ahora lo puedo decir, ha sido un tiempo extraordinario, porque como dije el domingo pasado y lo recuerdo, los ojos de los hijos de Dios, sobre todo de los pastores y de ninguna iglesia, nunca tienen que estar secos, siempre tenemos que tener húmedos los ojos. Eso significa de que nunca tenemos que olvidarnos de que dependemos 100% de Dios. La sensación de impotencia es una sensación que a ninguno nos gusta tener, porque generalmente unos más, otros menos, nos gusta tener más o menos todo controlado. Pero cuando el Señor obra auténticos milagros y maravillas es cuando no tenemos nada controlado, cuando no podemos hacer absolutamente nada. Y es entonces cuando decimos: Señor, como hemos cantado esta tarde, yo me rindo. Me rindo. Y el decir yo me rindo no significa de que tiro la toalla y te abandono, sino me rindo a tu obra, me rindo a tu trabajo, y creo que es lo mejor que podemos hacer en todo momento de nuestra vida. Rendirnos al Señor. Cuando ya dice: Señor, ya no tengo más fuerzas, ya no puedo más, ya no sé qué más puedo hacer. Yo le hice al Señor todo tipo de propuestas. Fíjense usted, ¿no? Diga: Señor, si me tiene que pasar esto, si me tienes que quitar esto, si me tiene que quitar aquello, si me tiene que ocurrir esto, si me tiene que ocurrir lo otro. Señor, que me pase lo que sea, pero que tú obres un milagro, que tú obres, ¿no? Y muchos textos, muchos versículos, muchas historias, muchos salmos llegaban a mi vida, y compartía algunas de estas cosas con mi hija y con Elena, y les decía: mira, hubo un hombre en el Antiguo Testamento que todos conocemos, un hombre que sufrió mucho, un hombre de Dios, pero que sufrió mucho. De hecho, él dice: mis días han sido pocos y malos. Se lo dijo al faraón. Y tuvo una vez un encuentro con el Señor espectacular, un encuentro que marcó una diferencia en su vida. El Señor le tocó la cabeza del fémur y dice que lo descoyuntó y anduvo cojo todo el resto de su vida. Le paró en seco, lo paró en seco. Le cambió hasta el nombre, de Jacob a Israel. Y a partir de ese día su vida cambió por fuera y por dentro. Siguió siendo un gran hombre de Dios, pero su forma de caminar cambió radicalmente a partir de ese encuentro con el Señor. El apóstol Pablo, dice la Biblia, que también tuvo un aguijón en su carne, que podemos especular que se trataba de esto, se trataba de aquello. Nadie puede decir con exactitud, créame, en qué consistía el aguijón de Pablo. Pero el Señor dice que se lo puso para que aprendiera a gozarse en sus debilidades. Rogó, pidió encarecidamente, y no me digan a mí que Pablo no tenía fe. No me digan a mí que Pablo era un hombre que andaba en una doble vida.
El Señor le dijo, no te lo voy a quitar porque yo soy el que lo he enviado a tu vida, pero quiero que aprendas algo que hasta ahora tal vez no has aprendido, y es aprender a gozarte en tus debilidades. Entonces Pablo aprendió a gozarse, no solamente cuando todo le iba bien en la vida, sino incluso en aquella especie de enfermedad o de limitación que tenía, ¿verdad? Y a veces el Señor pone en nuestra vida ciertas y determinadas limitaciones o carencias, si lo quieren llamar aguijones, para que no nos apartemos nunca de Él. Y como bien dijo Miriam, y a mí me sorprenden esas palabras y me bendicen, Señor, si el quitarme esto, que tú lo puedes hacer, va a representar que me aparte de ti y me enfríe, Señor, no me lo quites nunca, para que siempre estas cicatrices en mi cabeza, porque la palabra esclerosis es una palabra, es un término del latín que significa cicatrices, estas múltiples cicatrices dentro de mí y estas posibles limitaciones que pueden o no venir en el futuro, si me van a tener apegado a ti, bienvenido sea. Porque el ser humano necesita constantemente recordar que depende del Señor. A veces parece que nos olvidamos, a veces parece que como ya todo va más o menos bien, ya comenzamos a volar. Y saben, cuando vamos a volar es cuando vayamos a la presencia del Señor. Mientras tanto tengamos los pies bien puestos en la tierra, por supuesto la mirada permanentemente fija en el Señor, pero no nos olvidemos que sin Dios nada podemos hacer en la vida. Amén, hermanos. Cierra tus ojos un momentito para que el mensaje que hoy el Señor ha puesto en mi corazón sea de bendición para todos, por supuesto para mí el primero, que es el que lo va a compartir, y que lo retengamos. Y me gustaría que en este año todos y cada uno de los mensajes que se compartan desde este púlpito, sean por parte mía o por parte de cualquier otro siervo de Dios, no sean mensajes que acumulamos únicamente en nuestra memoria, sino sean mensajes que recordemos para llevarlos todos a la práctica. Que sean mensajes que nos ayuden a crecer, a madurar, a acercarnos más a nuestro Dios, al que hemos cantado y adorado juntos en esta noche. Pedimos, oh Dios, que tu palabra sea de bendición a nuestras vidas y que todos los presentes y que todos los que están allí en sus casas, en sus hogares o en cualquier parte, esta palabra, Señor, nos ayude a vivir siempre muy cerca de ti, Señor, que es la mejor manera de poder vivir. Y dicho sea de paso, Señor, es el mandato de Dios, nunca enfriarnos ni apartarnos de ti, Señor. Unge esta palabra y que caiga en buena tierra, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Como he dicho en muchas ocasiones, todos tenemos uno o varios personajes favoritos. Yo lo he dicho en más de una ocasión. Yo me siento muy identificado y para mí el personaje de David es un personaje muy querido, muy apreciado por mí. De hecho, como dato, permítame decirle que es el personaje del cual habla más la Biblia. Hay más material, más capítulos, más pasajes para estudiar la vida de David que, por ejemplo, la de Abraham, o la de Isaac, o la de Moisés, o de cualquier otro personaje bíblico. Si juntáramos todo el material que tenemos en la Biblia, que nos habla acerca del rey David, podríamos juntar más de 66 capítulos. Es una barbaridad la cantidad de material que tenemos sobre la vida de este hombre, desde su juventud hasta el día que parte a la presencia del Señor. Las distintas etapas por las que atravesó cuando estaba huyendo del rey Saúl, cuando llega al trono de Israel, sus luchas personales, sus éxitos, sus fracasos familiares, etcétera, etcétera. Es un personaje realmente que es extraordinario. Recibe varios títulos en la Biblia, uno de ellos el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Porque era un hombre que componía canciones a través de las cuales alababa al Señor. Tenemos en nuestras Biblias un libro que se llama el libro de los Salmos, que realmente son 5. Y él de esos 150 salmos escribió 75 aproximadamente, tal vez más, pero seguro 75 salmos. Es un hombre que es mencionado también en las páginas del Nuevo Testamento. Y hemos tenido el privilegio muchas veces de ir a Jerusalén y de ver la ciudad donde él vivía, que se conoce como la ciudad de David.
Primeramente dice que reinó 7 años en la ciudad de Hebrón, donde está la tumba de los patriarcas. Allí también hemos tenido la oportunidad de visitar la tumba del patriarca Abraham. Al lado está enterrado su esposa Sara, la tumba también de su hijo Isaac, su esposa de Jacob. Y David está enterrado en Jerusalén. Él reinó 7 años en la ciudad de Hebrón porque cuando él vivía, la ciudad de Jerusalén todavía no había sido conquistada por el pueblo de Israel. Allí vivían unas personas llamadas los jebuseos. Y es él el que conquista la ciudad de Jerusalén y traslada el reino a Jerusalén. Y allí es donde él está por más de 30 años siendo rey de todo el país, de las 12 tribus de Israel. Pasó por muchas pruebas, pasó por muchísimas dificultades. Pero en 1 de Samuel, capítulo 30, se relata una historia extraordinaria que para poder entenderla, primeramente les tengo que llevar a 1 de Samuel 27. Yo voy a hablar del capítulo 30, pero repito, para poder entender un poco y situarnos en la historia del capítulo 30, tengo que leerles unos breves versículos de 1 de Samuel 27:1, donde dice así la palabra del Señor. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Hermanos, el libro de 1 de Samuel, también por supuesto el de 2 de Samuel, son libros extraordinarios, llenos de datos, llenos de información que el Señor nos da para que conozcamos bien los detalles de estas personas y podamos entender mejor todas las cosas que le ocurrieron a lo largo de su vida. Cuando él era un jovencito de aproximadamente 16, 17 años, mientras estaba en las montañas de Judea cuidando las ovejas de su padre Isaí, llegó a su casa nada más y nada menos que la visita del profeta de la época, el gran profeta Samuel. Y cuando llega a la casa de Samuel, que vivía en Belén de Judea, el mismo pueblo donde siglos más tarde nacería el Señor Jesucristo, Isaí no daba crédito a que en una casa, en un hogar tan humilde, llegara un hombre tan importante como era nada más y nada menos que el profeta Samuel. Los habitantes de Belén le dijeron: ¿tu visita es pacífica o vienes por algún problema? Y él dice: no, mi visita es pacífica. El Señor me manda a la casa de Isaí. Cuando entra a la casa de este hombre que tenía 7 hijos varones, le dice: vengo porque Dios me manda a ungir al siguiente rey de Israel. Ahora, esto es algo que tengo que explicar brevemente, porque el rey en ese momento era Saúl. Y cuando muriera Saúl, lo lógico es que su hijo Jonatán fuera el segundo rey de Israel. Pero Dios rompió el patrón, primeramente porque Saúl no se había comportado bien. Y en segundo lugar, porque ellos no eran de la tribu de Judá. Como la Biblia dice que tenían que ser los reyes, tenían que ser miembros de la tribu de Judá. Y Saúl era de la tribu de Benjamín. Como se adelantaron en el tiempo y no esperaron en el Señor, se precipitaron y nombraron a un rey que nunca tenían que haber nombrado como rey. Y por eso Saúl fue un auténtico desastre, un juguete roto, como yo lo llamo. Cuando llega a la casa de Isaí le dice: vengo porque el Señor me manda a ungir. ¿Qué se hacía para ungir a un rey? Ellos llevaban como una especie de cuerno lleno de un aceite específico, especialmente preparada, que se derramaba sobre la cabeza de las personas que iban a ser ungidas, ¿verdad? Y a esas personas que iban a ser ungidas se les conoce en hebreo como Mashiach o Mesías.
Un Mesías era una persona que había sido ungido por un profeta. Cuando los 7 hijos comienzan a desfilar por delante del profeta Samuel, Samuel va a ungir al primero, al primogénito, y el Señor le dice: ese no es el que yo he escogido. El Señor no mira la apariencia exterior, el Señor mira el corazón. Así que ese no es. Y pasa el segundo, y pasa el tercero, y pasa el cuarto, hasta que finalmente pasan los 7. Y no tiene paz, no tiene confirmación el profeta Samuel de que el siguiente rey de Israel está allí. Y entonces es cuando hace una pregunta en Primera de Samuel capítulo 16 al padre Isaí, le dice: ¿Tú tienes a otro hijo? Y le dice: sí, tenemos al más pequeño de la casa, pero no está aquí. Está cuidando las ovejas en las montañas. Y Samuel dice: nadie se va a sentar en esta mesa hoy a comer hasta que no lo llames. No sé cuántas horas tardaron en encontrarlo, pero cuando viene David, el más pequeño de todos, le dice el Señor: estás delante de la presencia del rey de Israel. Le echa ese aceite por la cabeza y dice que a partir de ese día el Espíritu de Dios vino sobre él y se convirtió en otra persona completamente diferente. Ya era diferente, pero a partir de ese día más todavía. Porque la unción del Señor ya estaba sobre su vida y el Señor comenzó desde los 17 años hasta los 30, la misma edad que tenía José. 17 años cuando fue llevado como esclavo a Egipto, 30 años cuando lo sacan de la cárcel y lo nombran el segundo después de Faraón, exactamente la misma edad que tenía David. 17 años al ser ungido, 30 años al ser nombrado oficialmente rey de las 12 tribus de Israel. Durante todo ese tiempo, durante todos esos años, el rey de Israel intentó matarlo. Movilizó a miles de soldados para matar a David, pero el Señor no permitió que lo matara. Pero David terminó cansándose, hermanos. David terminó diciendo: no aguanto más. No puedo dormir una noche tranquila. Porque cuando no estoy en peligro en una cueva, estoy en peligros en un desierto. Cuando no estoy en peligros en un desierto, estoy en peligros en campo abierto. Ya no aguanto más. Y él dice que en su corazón dijo: al fin y al cabo, algún día Saúl me va a matar. Te equivocaste, David. Saúl nunca te puede matar. Porque si Saúl te mata y no llegas a ser el segundo rey de Israel, entonces la profecía, la palabra de Dios, el haber escogido el Señor tu vida, quiere decir que Dios se equivocó o mintió. Pero cuando estamos desanimados, oramos y decimos tonterías. ¿O solamente me pasa a mí? ¿Hay alguien que por lo menos me diga amén? ¡Uf, qué alivio! Pensé que yo era el único. Pensé que yo era el único. David dijo: algún día me va a matar Saúl. No te va a matar Saúl, David, porque estás ungido por el Señor. Vas a ser, según el Señor, el segundo rey de Israel. Por lo tanto, lo que estás pensando no es correcto. Pero tomó una mala decisión. Como él pensaba que algún día Saúl acabaría con su vida, se va nada más y nada menos que a vivir al campamento de los filisteos. Se va a vivir con el enemigo. Y allí el rey de los filisteos le dice: bueno, puedes ir a vivir a un lugar llamado Siclac. Allí vete con tus soldados. Eran 600 en aquel momento. Él tenía varias esposas, tenía hijos, sus soldados también tenían sus familias, y allí se van. Y entonces es cuando dice David: ya tengo alivio, ya tengo descanso, ya Saúl no me va a perseguir, pero amigo, te has metido en la boca del lobo. Porque si piensas que con los filisteos vas a vivir mejor que en Israel, aunque te esté persiguiendo el rey Saúl, te equivocas, amigo. No consultó al Señor, y ese fue un grave error de David. Porque si hay algo que caracteriza a David es que continuamente, antes de dar cualquier paso, antes de tomar cualquier decisión, vais a ver que siempre, generalmente, en el versículo anterior dice que consultó al Señor. Pero en esta ocasión no consultó a Dios. Él tomó una decisión y en esa decisión arrastró a 600 personas con él que, como lo amaban y lo respetaban y lo apoyaban, se fueron también con él a vivir al terreno de los filisteos, a la casa del enemigo. Y allí permaneció, dice la Biblia,
1 año y 4 meses. No llegó a 1 año y medio, pero estuvo allí 1 año y 4 meses viviendo con el enemigo. Se ganó la confianza del rey de los filisteos y un día ocurre algo que cuando yo lo estaba leyendo yo dije, Dios mío, ¿cómo va a salir de esta David? Resulta que en el capítulo 29, un día el rey de los filisteos dice, vamos a hacer la guerra contra Israel. Allí viven sus hermanos, recuerden, sus 7 hermanos. Allí vive su madre, su padre. Allí viven sus amigos. Allí están viviendo sus compatriotas. Y el rey de los filisteos le dice, mañana te vienes a la guerra conmigo y con tus 600 soldados. Y David dice, vale. Pero vas a ir a pelear contra tus hermanos. Vas a ir a matar a israelitas. Pero a él no le queda más remedio que aceptar el ir a la guerra a pelear contra Israel. ¿Qué te parece? Por huir de Saúl, ahora se mete en un problema mayor. Y al día siguiente, cuando están pasando revista, llegan algunos príncipes de los filisteos y le dicen al rey, ¿y este qué hace aquí? Si este es hebreo, este no es un filisteo. Dice, no, pero es un hombre de confianza. Él me ha prometido que va a venir con nosotros a la guerra. Y le dicen, despídelo, dile que se vaya. Y le dice, pero yo me fío de él. Y le dice, ¿que te fías de él? ¿Quién sabe si en el mismo campo de batalla se nos vuelve en nuestra contra, se nos convierte en un enemigo y con esa victoria entonces se quiere, digamos, congratular con el rey Saúl? Así que dile que se vaya. El Señor lo libró por los pelos de haber cometido la peor equivocación de su vida. Y se va a su casa. Y ahora es cuando les quiero llevar al capítulo 30. Ya nos hemos situado. Ahora él llega a su casa diciendo, qué alivio, de menuda me libró el Señor de ir con los filisteos a matar a israelitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, versículo 1, los de Amalec, que eran otros enemigos terribles, habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Cuando ellos venían del campo de batalla, vieron a lo lejos humo y fuego y dijeron, ¿esto qué es? Le habían prendido fuego a la ciudad donde él vivía. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ya no tenían fuerzas ni para llorar, hermanos. Nunca habían pensado que sus mujeres, sus hijos, sus pertenencias iban a ser llevadas cautivas por un enemigo terrible que eran los amalecitas. Las 2 mujeres de David, versículo 5, Ainoam, que era de Jezreel, la jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tus propios hermanos, tus amigos, tus soldados, tus hombres de confianza están tan amargados, tan tristes, tan destruidos, que están hablando de quitarte la vida a ti también, David, de apedrearte. Y David, como era lógico, se angustió mucho. Se puso nervioso. ¿O tú no te habrías puesto nervioso? Si de repente entras un día aquí al culto y todos tus hermanos tienen piedras y te quieren matar a pedradas. Tíreme. Se angustió mucho. Pero en medio de esa angustia, en medio de su dolor, en medio de su desesperación, hizo algo tremendo. Se fortaleció en el Señor, su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se refugió en Dios. No le dio lugar a la angustia, no le dio lugar a la tristeza,
sino que seguramente se habrá puesto a orar y a clamar al Señor con toda su alma y con todo su corazón. Y es lo primero que tenemos que hacer en medio de la angustia. Es Él el que escribe tiempo más tarde: desde la angustia invoqué al Eterno y Él me respondió. Qué hermoso, ¿eh? Salmo 118. Le dijo David al sacerdote Abiatar, que era el hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. El efod era una pieza que llevaba el sacerdote en su cuerpo. Y entonces le dijo, Abiatar se lo acercó y él consultó al Señor. Era como unas piedras que había, ¿verdad? Y ahí se consultaba a Dios. No vamos a entrar en mucho detalle, pero era una forma rápida de obtener una respuesta inmediata de parte del Señor. David consulta al Señor y le dice al Señor: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Él era un hombre de guerra. Él sabía de estrategias militares como nadie, pero aún así consulta al Señor. No se fía de su experiencia como guerrero, como soldado, sino que le pide ayuda al Señor, le pide al Señor estrategias, se refugia en el Señor y le pregunta: Señor, ¿qué hago? ¿Voy detrás de ellos o me resigno a haber perdido mi esposa y mis hijos? Si esa consulta la hubiera hecho en el capítulo 26, 27, cuando se pasa a los enemigos, probablemente esto no le hubiera ocurrido. ¿Sabes que hay cosas que te han pasado porque has hecho las cosas mal? ¿Puedo decir esto? ¿No se ofenden? Me da igual. ¿Sabes que hay cosas que hemos hecho mal y, amigo, los platos que rompes hay que pagarlos? Si hubieras consultado al Señor: Señor, tengo miedo de este hombre, me quiere matar, estoy ya cansado de huir de un lugar a otro sin hacer daño. ¿Me paso al enemigo o sigo sufriendo? No consultó, le dio rienda suelta a su instinto carnal de supervivencia y se equivocó. Se metió, como dije antes, en la boca del lobo. Pero mira cómo ahora consulta. ¿No será que el Señor a veces nos lleva a lugares de angustia y de estrechez para que clamemos a Él y le busquemos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón? Porque déjeme que les diga algo: no se ora igual al mediodía cuando vas a bendecir los alimentos que cuando tienes a una hija ingresada en un hospital, No se ora igual cuando el problema te afecta a ti que a lo mejor cuando le afecta a otro. ¿Somos sinceros o no? No oramos igual cuando te duele a ti que cuando le duele a otro que ni siquiera sabes cómo se llama, dónde está. Ahora David está angustiado. Ahora David está en estrecho. Ahora David puede perder la vida porque dice la gente que quiere matarlo a pedradas, porque le echan la culpa a él. Claro, por otra parte yo me preguntaba más bien cuando leí este pasaje: ¿cómo esta gente se va a la guerra y deja a la familia sola? ¿Cómo esta gente se van todos confiados de que no va a pasarles nada a los niños, a los ancianos y a las mujeres, y se van a la guerra a pelear una batalla a la que nunca tenían que haber ido? ¿Se acuerdan el otro día cuando les dije que Pablo termina sus días escribiendo una carta a un joven pastor llamado Timoteo, donde le dice: Timoteo, he acabado la carrera. Timoteo, he guardado la fe. Timoteo, he peleado la buena batalla. No la mala, la buena. Mala batalla era la que iba a hacer David contra su propio pueblo. Esa era una guerra horrible. Menos mal que Dios le libró. Mala guerra fue la que Saúl hizo contra los filisteos, donde perdió la vida él y Jonatán en el monte Gilboa. Pero buena guerra es la que hizo Pablo cuando peleó contra los demonios para luchar por la fe y por la extensión del evangelio, y llevó la palabra de Dios a miles de lugares donde nunca nadie había llegado con la palabra de Dios. Esa fue una buena batalla. Y David ahora dice: Señor, ¿voy detrás de ellos o me resigno a la realidad? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hubo otro David, otro hijo de David, otro descendiente de David, que también dijo un día leyendo en una sinagoga: yo he venido a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Se acuerdan quién es? ¿Se acuerdan de él?
Partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban. Llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Desen cuenta que ellos habían viajado 3 días para llegar del campamento de los filisteos a Siclat. Y ahora tienen que seguir corriendo para alcanzar a los enemigos. Y dice que algunos allí se quedaron porque ya estaban agotados, ya no daba más. Pero David siguió adelante con 400, 200 se le quedaron atrás. Pero sigue con 400 porque se quedaron atrás 200, cansados porque no pudieron pasar el torrente de Besor. Después hablaremos de los que se quedan atrás, ¿sí? Hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual se lo trajeron a David, le dieron agua y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua por 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió este joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita. Mi amo me dejó hoy hace 3 días porque yo estaba enfermo. Fíjate, los amalecitas dejan a los enfermos muertos de hambre para que mueran en el desierto. Los abandonan, ya no me sirve, lo abandono, ¿verdad? Como un perro sin comida y sin agua. Y van a ver después lo que hace David con los que se quedan atrás porque no dan más, están agotados. Van a ver la diferencia en el trato humano. Le dijo David, versículo 14, pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclat. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Siempre Dios os pondrá a alguien en el camino para darnos una palabra. Siempre el Señor pondrá a alguien, el que menos te esperas, para decirte lo que tienes que hacer y a dónde tienes que ir, a recuperar lo que el enemigo te ha perdido, te ha quitado. Lo llevó pues, y aquí estaban desparramados sobre toda la tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. David los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y eso que venían cansados. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que se montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas le habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Cuántos dicen amén? Todo empezó angustiado, pero se refugió en el Señor, se fortaleció en el Señor, oró, clamó al Señor, pide asesoramiento de parte del Señor, se pone en acción y recupera todo lo que el enemigo le había tomado. Lo natural es un reflejo de lo espiritual. Sigamos los pasos espiritualmente hablando y veremos los mismos resultados, robándole, quitándole al enemigo lo que él ha querido quitarte en el nombre del Señor. Tomó también David todo, las ovejas, el ganado mayor, y trayéndolo todo delante de él decían: este es el botín de David. Vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Fíjense, aquel amalecita abandona a su criado enfermo, sin comida, sin agua, para que se muera en el desierto. Ahora estos se han quedado solitos en el desierto porque los pobres no daban más, estaban agotados, y ahora resulta que todos los hombres malos y perversos de entre los que habían ido con David le dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que en el ejército de David hubieran hombres malos y perversos? Pues lo sabía, hermanos. Lo sabía. Hombres malos y perversos que cuando vienen de la batalla, bendecidos porque traen un botín tremendo, no solamente han recuperado lo que el enemigo les robó, sino mucho más,
llegan a donde están estos pobres hermanos cansados, agotados, que no pudieron avanzar no porque fueran unos cobardes o unos vagos, sino porque estaban agotados y ya no podían más. Y David dice, vamos a bendecirlos. Vamos a compartir con ellos la bendición recibida. Y estos hombres malos y perversos dicen, de eso nada. Que cojan a sus mujeres y a sus hijos y que se larguen. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos. Verso 23. No hagan eso, hermanos. De lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros, ¿quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Y desde aquel día en adelante fue esto ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Cuando David llegó a Siglat, envió del botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, y ahí hay una lista enorme de lugares donde David les mandó regalos, les mandó presentes, porque dice la Biblia que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con la consolación con la que hemos sido consolados podamos consolar a otras personas. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha guardado, Dios nos ha prosperado. Hemos podido traer más de lo que fuimos a buscar. ¿Cómo no vamos a compartir la bendición con nuestros hermanos? Aunque no hayan ido a la guerra, aunque no los conozcamos, aunque vivan lejos, pero nosotros tenemos que tener un corazón solidario y generoso con nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ese era el corazón de David. ¿Se dan cuenta ahora por qué el Señor escogió a David? Porque no era un mezquino, no era un avaro, uno que dijo, de eso nada, no le vamos a dar a nadie, coja a tu mujer, a tus hijos y te vas. Sino que era una persona generosa, una persona espléndida, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y David era una persona generosa que quería bendecir a todo el mundo para que todo el mundo fuera bendecido, como él también era bendecido. ¿Y saben lo que pasó? Cuando usted pasa la página y ya entras en segunda de Samuel, te encuentras que de ese tiempo de angustia, de esa situación terrible en la que el Señor permitió que pasara David, perdiéndolo todo o a punto de perderlo todo, resulta que el siguiente paso, la siguiente historia, nos habla de que David ya es rey en Israel. Es decir, si lo natural en la Biblia, como dice Pablo, es sombra de lo espiritual, eso quiere decir que detrás de una aflicción viene una gran bendición. No te dije que escribieras esta frase arriba, pero es buenísima, ¿eh? Detrás de una aflicción viene una gran bendición. Dice la que está a tu lado, hermano, no te olvides nunca de eso. Esta es una palabra que el Señor pone en mi corazón ahora para compartirles a ustedes. Dígaselo al que está detrás, delante, dígaselo para que le entre en la cabeza. Detrás de una aflicción viene una gran bendición. Dígalo fuerte, iglesia. Detrás de una aflicción viene una gran bendición. Fuerte ese aplauso al rey. Fuerte ese aplauso al rey David, al hijo de David. Aleluya. A él toda la gloria. Detrás de una bendición viene una gran aflicción. O detrás de un dolor de parto no viene un hijo. Y después de la crucifixión, ¿qué vino? La resurrección. Y después de la resurrección, la ascensión. Y después de la ascensión, la segunda venida. Y después de la segunda venida de Cristo, viene la eternidad, viene el milenio para estar por la eternidad en su presencia. Es decir, hermano, con Cristo nunca se pierde, con Cristo siempre se gana. Iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, ese es nuestro Dios. Claro, cuando uno lee la primera historia y te quedas ahí, dices, Dios mío, pero esto significa estar ungido. Esto significa estar con la presencia del Señor. Claro, si lees los primeros capítulos de la vida de José, es que vamos, es para coger una depresión. Y si lees la vida de David, dice, Dios mío, pero mejor es que no me hubieran ungido. Con lo tranquilito que yo estaba en las montañas de Judea, jugando con mi onda, matando lagartos. Y de repente me viene la unción y me viene la persecución, me vienen los celos, me viene la envidia, me vienen los problemas. Y Dios mío, pero es que la unción de Dios trae persecución. Y yo no hablo tanto de personas, aunque a veces también hay gente que se pone celosa y envidiosa, no lo descarto. Pero tú sabes que los demonios nos reconocen.
Hace unos días me contaron una historia que tiene que ver con mi persona que nunca, en mis 61 años que tengo, nunca la había oído, nunca me la habían contado. No puedo citar nombres porque es algo muy personal, pero alguien muy allegado a mí, en mi familia, me dijo el otro día: te voy a contar algo que nunca te he contado. Digo, bueno. Una persona muy allegada a él, es que es complicado no poder mencionar todos los detalles porque parece esto como un rompecabezas, ¿no? Una persona muy allegada a este muchacho se va a consultar a una bruja para pedir información de una persona muy allegada a este muchacho. Y esta bruja le dice a esta señora: aquí me sale algo que usted tiene que saber. Esta persona por la cual usted está consultando tiene un hermano. Uf, metí la pata ya. Tiene un hermano que tiene línea directa y mucha comunión con Dios. Los demonios, como estés bien, te temen. Los demonios nos reconocen a nosotros porque ellos nos ven a nosotros, nosotros a ellos no. Cuando aquellos en el Nuevo Testamento quisieron utilizar el nombre del Cristo que predicaba Pablo, los demonios le respondieron y le dijeron: nosotros conocemos al Cristo que predica Pablo y conocemos también quién es Pablo. Pero ¿ustedes quiénes son? Nosotros tenemos un carnet de identidad o un pasaporte que nos identifica ante las autoridades cuando queremos trasladarnos de un lugar a otro. Pero nosotros tenemos una marca en nuestras vidas, que es la marca de Cristo, que los demonios la reconocen. Y ellos nunca la podrán tener, nosotros la vamos a tener por la eternidad. Y por eso, mis queridos hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso Pablo dijo que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra Él. Es decir, podemos obligar a la fuerza a un pensamiento negativo, podemos obligar a una actitud carnal, llevarla postrada a los pies de Cristo y decir: obedece a Cristo en este momento. Así como los esclavos que eran cautivados tenían que obedecer a sus amos, los demonios tienen que estar sometidos bajo la autoridad de la iglesia, que ha sido la que ha recibido la autoridad del Señor. Y cuando nosotros oramos, nuestras oraciones traspasan el espacio y el tiempo y llegan a la presencia del Señor. Y cuando nosotros oramos y batallamos en oración, hermano, el mundo espiritual es sacudido como un avispero. Y así como David vencía a los filisteos, nosotros podemos vencer a los demonios en el nombre de Jesús. Y así como los demonios querían destruir su familia, los demonios quieren destruir también nuestras vidas. Pero así como David consultó al Señor y los venció y le arrebató al enemigo el botín, nosotros podemos impedirle al enemigo en el nombre de Jesús que haga de la suya y que se someta a la autoridad del Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y por un camino viene y por 7 se van. ¡Gloria a Dios! Ese es el poder de la iglesia. Ese es el poder que tenemos ahora mismo en el nombre de Jesús. Y el diablo lo sabe, porque el diablo teme a un cristiano lleno del Espíritu Santo del Señor. Lo saben perfectamente. Claro, son tan tercos y tan testarudos que quieren intentarlo. Y a veces lo intentan. Por eso dice Pablo que lanzan dardos de fuego. Pero para eso tenemos el escudo. El dardo te lo va a lanzar, pero ponte el escudo para neutralizarlo. Y te va a intentar destruir la mente y te va a intentar destruir, si no es la familia, la economía, y si no la salud, y si no esto, aquello. Pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros.
Y dice la Biblia que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la autoridad con la que tienes que vivir cada día de tu vida. Pero la pregunta es, ¿estás bien armado? ¿Has consultado al Señor? Porque eso fue lo que tuvo que hacer David. David podía haber dicho, venga, ármense, agarren que nos vamos. Un momento. ¿Y si Dios no va con nosotros? ¿Y si esta batalla la voy a librar yo y no viene el Señor? ¿Se imaginan ustedes una batalla donde viene el Señor? Vamos a ver el respaldo del Señor. Pero una batalla donde dejamos al Señor atrás, ¿qué respaldo vas a tener, querido? Por eso la historia es difícil, es dura, es triste, pero termina de una forma gloriosa. Porque al final pudieron volver a sus hogares con sus esposas, con sus hijos, y nunca más dejaron a sus hijos y a sus familias abandonados, sino que se dieron cuenta de que ellos eran responsables de cuidar de los que se quedaban también en sus casas. Que Dios nos ayude a todos y a cada uno de nosotros a captar y a saber leer cada mensaje que el Señor nos lanza cada día. Porque a veces estamos tan atontados o tan ocupados, sabe Dios, en que nos olvidamos que detrás de cada detalle hay una lectura. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el Señor ha permitido esto otro? Y hay una lectura. Volando a Las Palmas hace unos días, antes de que nos dieran todos los resultados, Dios me habló como hacía años que no oía tan claramente la voz de Dios. Fue algo tan impactante que saqué enseguida el teléfono, comencé a sacar fotos porque estábamos llegando al sur de Las Palmas y comencé a anotar todo lo que Dios me daba en ese momento y empecé a escribirlo y puse día, hora y detalles para tenerlo ahí reservado. No se lo conté absolutamente a nadie, pero cuando vino el médico y dio los análisis, yo saqué el teléfono y dije, lean esto. Esto es lo que a mí Dios me había dicho antes de que los médicos, que hicieron un trabajo excelente, trajeran su diagnóstico. Hermanos, los hombres hablan, los médicos hablan, todo el mundo habla, pero nuestro Dios también habla. Nuestro Dios también habla. Y creo que más que nunca necesitamos tiempos de quietud, de calma y de soledad para oír la voz de Dios. Porque Dios no habla en el barullo, Dios habla en la quietud y en la calma. Y el problema del ser humano hoy en día es que si te pones a pensar, es que casi no hay ni un minuto para estar tranquilo. Siempre estamos rodeados de gente, siempre estamos haciendo algo. No vivimos en los tiempos bíblicos donde había calma y quietud, y no había contaminación, y no había aviones, y no había barcos, y no había coches. No, vivimos en sociedades de mucho ruido. Y en medio de tanto ruido a veces no oímos la voz de nuestro Dios. Pero la voz de nuestro Dios, aunque sea una palabra, es la que trae bálsamo y la que trae paz a nuestros corazones. Y en este año vamos a necesitar muchas veces consultar con el Señor para saber si lo que voy a hacer salió de aquí o salió del corazón de Dios. Porque de aquí, de su cabeza, de su corazón, David dijo, este me va a matar un día, ya no aguanto más, estoy cansado, me voy al enemigo. Amigo, te equivocaste. Mira cómo ahora David recapacita y dice, no, vamos a consultar con el Señor. Vamos a ver que al fin y al cabo lo que iba a hacer era bueno. Al fin y al cabo lo que iba a hacer era ir a buscar a sus esposas, a sus hijos y ayudar a sus soldados. Pero ni siquiera para hacer lo bueno se atrevió a dar un paso sin consultar con el Señor. Fíjate tú, para hacer lo malo. Para hacer lo bueno tuvo que consultar previamente con el Señor. Desarrollemos esa costumbre en nuestra vida y vamos a librarnos de muchos problemas que sin necesidad podemos evitar si consultamos más con el Señor. Amén, hermanos. Cierren sus ojos ahí donde están, por favor. Que Dios nos ayude a recuperar en oración todo lo que el enemigo te ha quitado. Fíjate que David, antes de sacar la espada, la lanza, el escudo, el yelmo, la coraza, lo primero que hace es fortalecerse en Dios. Lo primero que hace es consultar al Señor.
hay unos pasos previos antes de meterte en guerra, y es fortalecerte espiritualmente antes de ir a la guerra. Lo que David hizo en la carne, hagámoslo nosotros en el espíritu y veremos la gloria de Dios. Señor, te amamos y te glorificamos en esta noche por tu hermosa palabra. Gracias porque el Dios que fortaleció a David es nuestro Dios. El Dios que acompañó a la batalla a su siervo es nuestro Dios. Y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos cada día para la batalla que estamos librando. Que consultemos todo antes de dar cualquier paso. Aunque sepamos cómo hacerlo, pero previamente hay que orar. Encomendando al Señor nuestro camino, esperando en Él, confiando en Él. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a agarrarnos cada día más y más a ti, Señor. Aleluya. Dígale al Señor, ayúdame a confiar en ti, Señor. Ayúdame, Señor, a consultarte todo antes de hacer cualquier cosa. Aleluya, gracias Jesús. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos. Gracias, Señor Jesús. Cantemos esta hermosa alabanza mientras pedimos a los hermanos que nos van a ayudar con la ofrenda que pasen por favor en esta tarde. Aleluya. Vamos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígalo conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Es grande. Gracias, Señor Jesús, dígalo. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande, grande es tu fidelidad. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Fuerte iglesia, queremos oírles. Grande. Tu fidelidad es grande. Aleluya. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, díganlo conmigo, aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios.
tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás, mi querido hermano. Presentamos esta semana que recién comienza a nuestro Dios. Que Dios nos guarde y nos guíe, pelee nuestras batallas y que nosotros estemos en todo momento sometidos a Él, oyendo atentamente su voz. No te desesperes, no te amargues, no te deprimas. Deja que el Señor tu Dios te sorprenda y te guíe durante toda esta semana. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu presencia nos ha de acompañar todos los días, a donde quiera que vayamos. Gracias por nuestra hermana que vino de la península de Málaga. Bendecimos su vida, la iglesia a la que asiste, el pastor, los miembros de esa congregación. Gracias por nuestros hermanos de Alemania. Pedimos que los bendigas también a ellos. Que nos guardes a todos del maligno, Señor. Que estemos bien atentos para pelear la buena batalla, Señor. Preparados en todo momento para servirte y honrarte con efectividad en tu reino. No permitas que por la retaguardia el enemigo Amalek nos robe la bendición, sino que tu bendición nos rodee por todas partes. Que seas como un escudo protector, un muro de fuego alrededor de nosotros. Y que podamos salir de este lugar en esta tarde con la paz de Cristo, con la bendición de Dios, sabiendo que esta semana será una semana de bendición y de victoria, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Rey, el Señor Jesús. Amén. Amén. Abraza a tu hermano, dile: hermano, Dios te bendiga. Que el Señor te acompañe todos los días de tu vida. Vamos a cantar una vez más. Que el Señor te acompañe, tengas una semana bendecida y gloriosa en el nombre del Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Es grande. Aleluya. Tu fidelidad. Aleluya. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, hermanos queridos. Amén. Nadie como tú. Nadie es como tú. Bendito. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande